creo, hermanos, y estoy convencido de que ustedes van a estar también de acuerdo conmigo en esto, que la Navidad es uno de los acontecimientos más reconocidos en todo el mundo. De hecho, nosotros quizás pensamos que en nuestro país se considera la Navidad a gran magnitud, pero si lo comparamos con otros países, la verdad es que la Navidad en nuestro país no es absolutamente nada en comparación al énfasis que les pueden dar en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos o inclusive en Venezuela, que es un país en donde se le da mucho énfasis al tema o a la fecha de la Navidad. Y normalmente nosotros vemos, hermanos, de que la Navidad está normalmente, hermanos, relacionada con mucha preparación, con mucha decoración. Normalmente están involucrados regalos, hay celebración y con frecuencia, hermanos, a pesar de que vemos todas estas cosas, hay algo que identificamos de manera muy clara, que a pesar de que no carece, hermanos, no carece quizás de un sentido común, pero sí carece de un verdadero sentido. La Navidad carece de un verdadero sentido, a pesar de que haya mucha preparación, mucho decorativo, a pesar de eso, a pesar de todo el énfasis que el mundo le da a la Navidad, el mundo solo se enfatiza en la fecha, solo enfatiza el momento que conlleva la Navidad, pero ignora completamente el acontecimiento. Ignora el verdadero sentido de la Navidad. Solo enfatiza la fecha, lo que conlleva la fecha, pero ignora que la Navidad está relacionada con una persona. Y la persona más importante que ha pisado la faz de la tierra, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a comprender algo tan importante y algo tan significativo como la Navidad, hermanos, es en donde en realidad quizás ponemos bastante atención porque quizás todos tenemos dudas referente al origen de la Navidad, a qué conlleva la celebración. ¿Será que podremos celebrar la Navidad? ¿Será correcto que tengamos un arbolito de Navidad? ¿Será correcto decorar nuestras casas? Yo creo que aún en nosotros, aunque llevamos años de cristianos, siguen surgiendo algunas dudas. Pero si hay algo que nosotros vemos en nuestro entorno, amados hermanos, es que la Navidad es todo un acontecimiento. Es todo un acontecimiento de preparativos, mucho entusiasmo, inclusive muchas personas esperan la fecha de Navidad para reunirse con familia que no han visto en mucho tiempo, para reconciliarse, para poder otra vez volver a las amistades que quizás se habían roto por algún motivo. Y es importante, hermanos, principalmente comprender que la palabra Navidad en su origen es natividad y está relacionado directamente con nacimiento. La palabra natividad significa nacimiento. Y ahora, muchos saben que la Navidad está relacionada con el nacimiento de Jesús, pero ese acontecimiento solamente está en la mente. Es algo que las personas pueden entender y conocer de manera intelectual, pero eso no significa que ha descendido al corazón. Muchas personas que son incrédulas, personas que no se relacionan con la religión y mucho menos con el cristianismo, celebran Navidad, entendiendo que la Navidad tiene conexión con Jesús, pero sin confiar en la persona de Jesús, sin reconocer verdaderamente el testimonio bíblico e histórico de la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando llegamos a la conclusión, hermanos, del problema de cómo se lleva a cabo esta fecha de Navidad, el problema no es informativo, sino que el problema es espiritual. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Corintios 2:14? Que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu. Para él son locuras. Y tiene que entenderlas de manera espiritual. Por lo tanto, claramente, la forma en que el mundo celebra la Navidad o cómo lleva a cabo esta celebración es por causa de un problema espiritual. El corazón no discierne cuál es el centro, cuál es el todo, cuál es el propósito verdadero de la Navidad. Y aunque, hermanos, la fecha suele asociarse, como les decía, con valores como el amor, reconciliación y la paz, normalmente esto está involucrado con sentimentalismo. Es una fecha de mucho sentimiento. De hecho, mientras escuchaba el sermón anterior, escuchaba que mencionaba algo que lo digo siempre, que normalmente le llamamos que estamos impregnados del espíritu de la Navidad. Y eso es algo bastante complejo porque la iglesia no debe ser gobernada por ningún otro espíritu que no sea el Espíritu Santo. No podemos ser guiados ni por el espíritu navideño, ni por el espíritu de fin de año, ni por el espíritu de los cumpleaños, sino por el Espíritu Santo
de Dios. Entonces, solo Cristo, hermanos, es el centro, solo Cristo es el propósito de la Navidad, que es precisamente el tema que nosotros estamos viendo ahora. Como cristianos, no enfatizamos una fecha, sino que enfatizamos una persona. No enfatizamos meramente un acontecimiento, sino que es un hito que marca todo el curso de la historia. Si nos ponemos a pensar qué es la Navidad o la Natividad, vamos a darnos cuenta que es un hito que marca y cambia el curso completo de la historia. Nuestra historia tiene un antes de Cristo y tiene un después de Cristo. Y eso es algo histórico y al mismo tiempo redentor. Y es importante, hermanos, mencionar algo. De manera histórica, la fecha de Navidad normalmente ha sido cuestionada. La palabra del Señor no nos dice cuál es el día exacto en que Cristo el Señor nació. Por lo tanto, yo creo que surgen preguntas. ¿Por qué el 25 de diciembre? Y la verdad es que no nos vamos a introducir tanto en esto, pero el 25 de diciembre claramente no es una fecha que la Biblia nos entrega. Eso todos nosotros debemos tenerlo claro. Jesús no nació el 25 de diciembre. Primero, porque la Biblia no lo dice, y segundo, porque las condiciones en que se relata el nacimiento de Jesús es que hay pastores que están guardando la vigilia. Eso quiere decir que hay pastores que están afuera, en donde en un tiempo, si fuera diciembre, es un tiempo de invierno, y eso no sería posible. Por lo tanto, lo más probable es que la fecha del nacimiento del Señor Jesús, y es lo que los teólogos y eruditos han manifestado más claramente, tiene que haber sido entre el mes de marzo y el mes de abril, donde el clima es apto para que los pastores puedan guardar las vigilias, puedan tener aún los animales y solamente guardarlos en el establo de manera provisoria. Entonces, en ese sentido, hermanos, claramente la fecha no pudo haber sido el 25 de diciembre. Ahora, ¿por qué surge la fecha el 25 de diciembre? Esto está relacionado directamente, hermanos, en el siglo IV. En el siglo IV, hermanos, el paganismo estaba tomando protagonismo, pero también la iglesia avanzaba evangelísticamente. La iglesia empezaba a misionar y empezaban muchas personas a convertirse al cristianismo. Y después de ser una iglesia perseguida, la iglesia pasa por un tiempo en donde se establece y donde el cristianismo de alguna forma pasa a ser como la religión del imperio, y eso lleva consigo que ciertas fiestas paganas, ciertas fechas paganas empiezan a traducirse y reemplazarse por acontecimientos cristianos. ¿A qué me refiero con esto? En la fecha 25 de diciembre en el Imperio Romano se celebraba el renacimiento del sol. Esa era la fecha que se celebraba, el renacimiento del sol. Pero con el avance del cristianismo, esa fecha deja ser el renacimiento del sol, sino que se da por sentado que Cristo es el verdadero sol de justicia. Y como Él es el verdadero sol de justicia, se reemplaza la fecha del 25, de la fiesta pagana, se reemplaza por reconocer que el 25 de diciembre es el día que se va a conmemorar el nacimiento del verdadero sol de justicia. Entonces, de manera sencilla, hermanos, eso es un poco históricamente hablando cómo surge la fecha de la Navidad sin ser claramente la enseñanza de las Escrituras. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos este acontecimiento que relata Lucas del capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 14, vamos a ver 4 puntos. Y estos 4 puntos, hermanos, son los mismos que vimos el año 2023. Y el primer punto, vamos a ver el contexto, hermanos, del nacimiento de Jesús. El contexto del nacimiento de Jesús. El segundo punto, vamos a ver la particularidad de la ciudad y la naturaleza del niño. La particularidad de la ciudad y la naturaleza del niño. El tercer punto, hermanos, va a estar enfatizado en el pesebre. Vamos a ver que el pesebre no es un acontecimiento anecdótico, sino que es una señal, dice el texto. Es una señal. Y el cuarto punto, hermanos, que vamos a ver es el sentido bíblico de la Navidad. ¿Qué es lo que nosotros debemos comprender y cómo debemos nosotros abordar esta fecha que de alguna manera es bastante significativa? Entonces, hermanos, nuestro primer punto, como les decía, es el contexto del nacimiento de Jesús. En el versículo 1 de Lucas al versículo 7, si algo nosotros podemos ver, amados hermanos, es que la redención de Dios comienza con la humillación del Hijo.
El plan redentor de Dios toma comienzo en la historia, hermanos, de la manera como Dios la había planificado, de manera plena en la persona del Hijo cuando viene a este mundo solo a humillarse. Eso es lo que nosotros vemos del versículo 1 al versículo 7. Es por eso, hermanos, que el nacimiento de Jesús ocurre en medio de gran sencillez. Y al mismo tiempo hay mucha precariedad, hermanos. El escenario en que se va a llevar a cabo el nacimiento del Señor Jesús no es algo que está lleno de comodidades. José y María no pertenecen a la élite social, hermanos, de aquel tiempo. Tampoco pertenecen a la élite religiosa. Ellos no pertenecen al grupo selecto de los fariseos, ni de los escribas, ni de los saduceos. Ellos son personas humildes. Ellos son personas comunes y corrientes, y aún más, ellos son pobres. Ellos no son ricos, no tienen muchos recursos, tampoco son personas de influencia y tampoco son personas muy reconocidas. Por lo tanto, hermanos, esto nos permite ver a nosotros de manera clara que el plan redentor de Dios se está llevando a cabo tal como Dios lo había diseñado. Lamentablemente nosotros, hermanos, tendemos a ver que cuando las cosas se complican, o cuando las cosas están difíciles, o parece que no hay recursos, o parece que la situación muestra que no fuera la voluntad de Dios, muchas veces olvidamos, hermanos, de que a Dios nada lo encuentra por sorpresa. Dios nunca es sorprendido. Las situaciones nunca van a ser un problema para el Señor. Nuestra pobreza, nuestra poca influencia, hermanos, nuestros pocos recursos nunca serán problema para que Dios lleve a cabo sus planes. Jamás, hermanos. Por eso es importante que veamos que el nacimiento de Jesús no es simplemente, hermanos, el resultado de malas decisiones, no es el resultado de lo que Herodes quiere planear, no es el resultado de la estación que sorprendió al Señor. El Señor envió a Jesús en un mal tiempo. No, hermanos. Todo lo que sucede es lo que Dios diseñó para que sucediera. Y eso es algo que debe llenar, hermanos, de seguridad nuestro corazón, que Dios es un Dios soberano y que nada se escapa de su control, nada se escapa de su gobierno. Por eso el viaje a Belén, a pesar de que fue un viaje largo, fue un viaje difícil, pero fue el viaje que Dios había trazado. Fue el viaje que Dios había ideado. María estaba embarazada. José, su marido, no era un hombre de grandes recursos. Para hacer un viaje tan lejano, prácticamente de un día completo, lo más seguro es que solo contaban con un asno, un solo asno. Y para que tuvieran un solo asno, seguramente no era José el que iba sobre el asno, era María. Y José tuvo que caminar todo ese trayecto porque María iba en el asno. Ahora, nosotros podemos pensar que, bueno, María no tuvo que caminar, pero les pregunto, ¿qué cómodo será un día completo ir sobre un asno? ¿O qué cómodo será ir sobre un asno y aparte embarazada? Y no solo embarazada, sino pronto a dar alumbramiento. Entonces, claramente la situación no es la mejor, no está relacionada con comodidad, ni con lujos, ni con beneficios. Entonces, claramente estamos viendo un panorama que es completamente opuesto a lo que nosotros pensáramos, ¿cierto? Si un rey viniera a nacer a este mundo. Es completamente diferente a lo que nosotros podríamos pensar. No hay nada favorable, no hay condiciones mínimas, no hay nada adecuado para que se lleve a cabo un parto. Pero otra cosa que afirma esto, hermanos, es que no solo la situación no era la mejor, no solo no había comodidad, sino como se estaba llevando a cabo un censo, seguramente muchas personas de más recursos ya habían ocupado absolutamente todo. Todos los alojamientos estaban ocupados, porque el texto menciona que al llegar ellos no había lugar para ellos en el mesón. Eso es lo que menciona el texto. No había lugar para ellos en el mesón. ¿Y esto qué es lo que está destacando, hermanos? Lo que está destacando esta afirmación es que no había espacio para ellos, no en el mejor de los hoteles, sino que no había espacio en el lugar que era completamente gratuito. El mesón era como un hotel, pero gratuito, donde se recibían a las personas que viajaban y no tenía costo porque tampoco era de 5 estrellas.
No era el mejor lugar, pero era gratis y era mucho mejor que estar en un establo. Pero el texto dice que cuando se trató de llegar a este mundo, el Señor Jesús, no había lugar para ellos, ni siquiera en el en el hotel que es gratis. Ni siquiera en el hotel que es gratis había lugar para ellos. No había lugar para ellos en el mesón. No estamos hablando de lujos, hermanos, ni tampoco estamos hablando de un lugar extraordinario, solamente un lugar comunitario. Un lugar sin lujos, sin comodidades, pero ni siquiera ese lugar, hermanos, estaba disponible para nuestro Señor. Pero insisto, esto no es un accidente en la historia, hermanos. Claramente no es un accidente en la historia, sino que es una verdad y una afirmación que vemos categóricamente en las Escrituras. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Se da cuenta que no es un accidente? ¿Se da cuenta que esto no va simplemente escapando de las manos del Señor? Es así como Dios lo planeó. Él se hizo, no lo hicieron. ¿Ve la diferencia? A Él no lo hicieron pobre, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos en Él. Él siendo rico se hace pobre. Es por eso, amados hermanos, que la humillación de Cristo, escuche esto, no comienza en la cruz. La humillación de Cristo no comienza en la cruz, sino que comienza en la encarnación. La humillación de Cristo tiene lugar en la encarnación. Es por eso que Filipenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 8 nos enseña de manera clara y categórica que Él se despojó voluntariamente. Y no se despojó de su deidad, sino que se despojó de su gloria. Se despojó de los derechos divinos que Él tenía y no se aferró al ser Dios, porque Él era Dios. Pero no se aferró a esa condición, sino que Él se despojó de su gloria. Y eso es lo que nosotros vemos, amados hermanos, aún en nuestra confesión de fe, donde la palabra utilizada es la palabra condescendencia. Si hay algo, hermanos, que impactaba mi corazón hace muchos años atrás, cuando leía por primera vez la Confesión de Fe Bautista de 1689, es cuando veía este término de condescendencia. Cuando el Dios que es infinitamente exaltado, glorioso, majestuoso, temible en santidad, se humilla a mirar a sus criaturas. Se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él es el que desciende y levanta al hombre del polvo. Entonces eso es lo que expresa el salmista también. Entonces claramente vemos, hermanos, cómo el acto de condescendencia toma lugar no principalmente en la cruz, sino en la misma encarnación. Cuando el mismo Juan comienza en su capítulo 1 diciendo: el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese es el testimonio de Juan respecto a la persona de Cristo. Y en el versículo 14 dice: y el verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Qué extraordinario, hermanos, porque ese propósito viene a cumplirse. Ese verbo que es Dios y que estaba con Dios, ahora hizo un viaje colosal de la eternidad al tiempo y vino a nacer como uno de nosotros. Y parece que el escenario es completamente adverso. José es un padre sin recursos. María, una mujer embarazada pronto a dar a luz. La situación es compleja, justo hay un censo, tienen que viajar lejos, llegan y está todo ocupado. Qué terrible, Dios no está con nosotros, diríamos nosotros. Es una historia muy similar a la de José. José parece que no hizo nada y Dios le había mostrado qué cosas grandes iba a hacer con él. Hemos escuchado muchas veces ese término. Pero las cosas no van como José las vio en el sueño. Él es vendido, entregado por sus hermanos a una nación extranjera, es quitado del amor de su padre, de su madre, de sus hermanos y está viviendo como esclavo después de ser el consentido de su padre. Ahora está viviendo una tierra completamente extraña. Pero a pesar de las dificultades que él vivía, una de las cosas que la palabra enfatiza, y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José.
Las cosas adversas, amados hermanos, los problemas que ven nuestros ojos, las dificultades, es que no tenemos recursos. Hermanos, Dios no necesita recursos, porque Él es el dueño del oro y de la plata, hermanos. Él no necesita nuestra ayuda. Él necesita que confiemos en cómo Él actúa, hermanos. Nosotros hubiésemos dicho, estamos perdidos. Este momento no sé qué vamos a hacer. Las cosas están muy mal. No hay dinero. María está a punto de dar a luz. Y es un día de camino. Hermanos, todo estaba bajo el control de Dios. Y esto nos enseña también a nosotros a confiar que si Dios mostró claramente su soberanía y su control en el nacimiento de su Hijo en este mundo, Dios tiene el control absolutamente de todo. Absolutamente de todo, amados hermanos. Es por eso que es importante que nosotros entendamos, hermanos, que desde el inicio el Evangelio se presenta como una obra de gracia. Desde el principio se presenta como una obra de gracia. Y mire, escuche esto, que desciende. La obra de gracia es la que desciende y no como mérito que asciende. Es la gracia de Dios que desciende a los hombres y no el mérito de los hombres que asciende a Dios. Así es como se presenta el Evangelio desde el comienzo. Es el Hijo de Dios descendiendo y no es el hombre ascendiendo. Es la gracia viniendo y no el mérito haciendo. ¿Se da cuenta de eso? Qué glorioso, hermanos, es el Evangelio. Y este es el escenario en el que nosotros nos encontramos, completamente diferente a lo que podríamos esperarnos humanamente. Y ahora, hermanos, no solamente cómo es el contexto, sino que hay una particularidad en la ciudad en donde el Salvador viene a nacer. Lo que se menciona es que Él va a nacer en Belén. Belén, la ciudad de David, Belén de Judá. Y normalmente cuando nosotros leemos la Escritura vemos que es una ciudad pequeña, es una ciudad insignificante, pero hermanos, ha sido escogida por la gracia soberana de Dios. A pesar de ser una ciudad pequeña, una ciudad insignificante, ¿quién la escogió? Dios. Belén no es el lugar en donde fortuitamente el Salvador vino a nacer. Belén es el lugar donde Dios determinó que su Hijo naciera. Y no por sus cualidades, no porque era un lugar que presentaba todo lo que el nacimiento necesitaba, era un lugar completamente opuesto a eso. No cumplía con los requisitos, no cumplía con lo necesario, pero Dios la escogió para que en esa ciudad naciera aquel que sería el Salvador, Cristo el Señor. Y eso es lo que nosotros vemos, hermanos, cómo Dios muestra, cómo Dios, hermanos, cumple sus promesas usando lo más pequeño, usando lo más insignificante, para que pueda evidenciarse que no es por causa de lo elegido o del elegido, sino es por causa de la fidelidad de Dios. ¿Logra ver eso? ¿Cómo logra ver usted a través de la Escritura que el centro es la elección de Dios y no lo elegido? Porque si fuera lo elegido, entonces tendríamos de qué jactarnos. Pero cuando no radica en lo elegido, sino en el Dios que elige, entonces es la fidelidad de Dios que brilla. Es la gracia de Dios la que brilla. Belén, hermanos, no era una ciudad importante. De hecho, lo vemos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice lo siguiente. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde la eternidad, desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿es una casualidad que el Señor naciera en Belén? No. Eso ya había sido anunciado por el profeta Miqueas. Dios había decretado que su hijo nacería en Belén de Judá. Y eso también lo rectifica Mateo en el capítulo 2, versículos 5 y 6, que fue un texto que estudiamos nosotros hace bastante tiempo atrás, donde dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué es lo que está haciendo Mateo aquí? Mateo está confirmando que el nacimiento de Jesús será exactamente conforme a la palabra de Dios. Nada, hermanos, en Dios es improvisado, nada. El nacimiento de Jesús no es un improviso.
Las cosas no se están saliendo de su curso. En Dios no existen planes alternativos. Hermanos, eso no sucede en Dios. Todo ocurrió según Dios lo había determinado. Lo que también vemos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Cuándo vino su Hijo? Cumplido el tiempo. ¿Y sabe cuál es la palabra que se utiliza ahí? Es la palabra pleroma. En la plenitud del tiempo de Dios se llevó a cabo lo que Dios había determinado. Entonces, todas las cosas, hermanos, tienen su lugar cuando nosotros lo decimos, cuando nosotros lo queremos, según nuestras circunstancias, no, cuando Dios lo determinó. Es por eso que el creyente descansa completamente en la voluntad de Dios y ora juntamente con su Salvador: no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad, porque solo Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Es por eso, hermanos, que aquí vemos un patrón constante en la Escritura. Dios elige lo pequeño. Dios elige lo débil y lo despreciado. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Eso lo vemos en todas las Escrituras, y la elección de esta pequeña ciudad de Belén anticipa, hermanos, una verdad mayor. Está escogiendo una ciudad pequeña, insignificante, pero anticipa una verdad mayor. ¿Cuál es? De que la salvación es por gracia. La salvación no es por obra. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y encarecidamente, esto no es de vosotros. Es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Y me encanta el texto que sigue después. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ni las buenas obras que hacemos, hermanos, podemos jactarnos, porque el versículo 10 dice que esas buenas obras fueron preparadas por Él de antemano para que anduviéramos en ellas. Él preparó la salvación y Él preparó el camino por el que debíamos andar. Qué extraordinario, hermanos. Por eso esta elección sobre esta ciudad anticipa una revelación mayor: que la salvación es solo por gracia. La salvación es don de Dios y el mérito no está incluido aquí. Entonces comprendemos, hermanos, que esta ciudad tiene esa particularidad, pero al mismo tiempo ahora nos centramos en la persona de este niño que ha nacido. Este niño que ha nacido no es un niño simplemente especial. No es un niño más que ha venido a este mundo. La alegría que se produce por el nacimiento del niño no es la alegría natural que vemos. Aquí han nacido en el último tiempo 2 niños hace poco, Alonso y Samuel. Y sus padres estaban felices por su venida. Y nosotros estábamos felices por su venida. Pero la venida de este niño hace que las huestes celestiales entonen alabanza. El nacimiento de este niño hace que un anunciamiento del cielo haga que Dios sea glorificado en las alturas y que sea buena voluntad para los hombres en la tierra. Eso claramente nos muestra que este nacimiento no es un nacimiento más, es el nacimiento. El mayor de todos, sin precedente jamás. Nunca para el nacimiento de nosotros ha venido un ángel a anunciarlo. Jamás. Nunca un ángel ha venido a decir que iba a nacer usted o que iba a nacer yo. Jamás. Jamás. Pero cuando nació este niño, ángeles vinieron a anunciar. Aún vinieron a avisar y hablar con María de que este niño sería engendrado por el poder del Altísimo. Hay una obra extraordinaria, hermanos. Todo lo que está sucediendo, insisto en esto, no son casualidades. Hay alguien que está orquestando todo esto. Hay alguien que tiene el control de todo esto, hermanos. Y ese es Dios. Y Él es digno de toda nuestra confianza. Por eso lo que vemos aquí en este texto, hermanos, es que el niño que nace en Belén tiene una particularidad. Este niño es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Este niño es el cumplimiento de la profecía dicha por Isaías. Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Él es el Salvador del mundo. Y de hecho vemos una afirmación gloriosa también por el mismo profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Cuando dice: niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ese niño será llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Hermanos, el anunciamiento que está haciendo Isaías claramente se refiere a la llegada del Mesías. Y en este texto, hermanos, Isaías está reconociendo claramente la humanidad de este niño, porque dice: niño es nacido, hijo es dado. No está diciendo que es Dios el Padre el que vendrá. Dice que es un niño, es un hombre, un hijo es dado, pero este niño y este hijo será llamado Dios fuerte, Padre eterno, lo que lo está situando claramente con una humanidad, pero al mismo tiempo con deidad. ¿Por qué, hermanos? Porque su procedencia no es este mundo, su procedencia es la eternidad. Él no tiene origen ahora, hermanos. Él no comienza a existir en Belén. Su comienzo no tiene principio. Él no tiene inicio. Él comienza, hermanos, su naturaleza humana en Belén. Por eso el texto que leíamos hace un rato, Miqueas capítulo 2, versículo 5, dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí quiero aclarar algo, porque algunos se han aventurado a decir de que ese texto de Miqueas está afirmando de que Jesús tiene un principio, porque dice que sus días son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero que tiene un origen, que Jesús en algún momento fue creado y tuvo un principio. Pero claramente eso no es lo que la Biblia enseña. Nosotros podemos ver eso claramente también en Habacuc, capítulo 1, versículo 12, donde se atribuye esta misma palabra refiriéndose a Jehová el Señor, dando a entender no que tiene un principio en que en algún momento fue creado, sino de que en realidad este principio es el principio eterno, no un origen temporal. Y dice el texto claramente de Habacuc, capítulo 1, versículo 12, Habacuc 1, versículo 12, pensé que lo tenía aquí a mano. Lo vamos a buscar. Habacuc 1, 12. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Entonces está haciendo la misma afirmación de que Jehová es desde el principio. Eso no quiere decir que en algún momento Dios llegó a ser o llegó a existir, sino hace mención al principio eterno. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos distinguir aquí claramente que el texto está mostrando que el niño que está naciendo, el niño que nos ha sido dado, es verdadero hombre y es verdadero Dios. Por eso Él puede ser el Salvador de este mundo. Por eso Él es el Cristo, el Mesías que había sido anunciado. Y aquí, hermanos, es útil, creo yo, poder recordar el énfasis que dio Juan Calvino, quien enseñaba que Dios en Cristo se acomoda a nuestra debilidad. Él decía que Dios en Cristo se acomoda a nuestra debilidad. Mire, escuche esto: como una nodriza que balbucea con un niño. Cuando una nodriza balbucea con un niño, se está acomodando a esa debilidad del niño. De la misma manera, dice Calvino, que Dios se acomoda a nuestra debilidad. De la misma manera en la persona de Cristo. Por eso él dice: el pesebre es la máxima expresión de esa acomodación o condescendencia divina, hermanos. Dios está condescendiendo, Dios está descendiendo a nuestra debilidad en la persona de Cristo. Él está tomando un lugar bajo para que nosotros podamos conocerle. Se está dando a conocer de la forma más vil que pudiéramos imaginar, porque Jesús no solamente se hizo hombre, hermanos, Él se vistió de humillación. No solamente vino a ser hombre, sino que no fue un hombre, Él fue un siervo, Él fue un esclavo, Él fue el siervo de Jehová. Por eso, hermanos, este niño que ha nacido en Belén es el único rey que nació para morir. Él es el único rey que nació para morir, porque él venía claramente con un propósito. Todos nosotros nacemos para vivir, pero Jesús no nació para vivir. Jesús nació para morir. Mateo capítulo 1, versículo 21. Él es el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito eterno de nuestro Salvador, hermanos. Y es importante también, hermanos, clarificar de que quizás muchas personas pueden llegar a pensar que cuando Cristo vino a este mundo es la primera relación que Él tuvo con este mundo. Pero el Antiguo Testamento muestra claramente que Jesús ya estaba relacionado con la historia.
Jesús ya estaba relacionado con la humanidad. No es la primera vez que Él aparece en escena, solo que es la primera vez que tomó cuerpo humano. Pero ya Jesús había tenido apariciones que se pueden llamar cristofanías, en donde claramente Él es evidenciado en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 18, versículo 1 y 2 y el versículo 22 vemos el caso de Abraham, donde Abraham está con 3 varones y 2 varones salen y él queda conversando con uno solo, y el texto dice claramente que era Jehová el que estaba hablando con Abraham. Era Jehová el que estaba hablando con Abraham. Y el texto en Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces claramente Abraham no está conversando con Dios el Padre. Abraham está conversando con Cristo preencarnado. Ya Cristo había aparecido en el Antiguo Testamento. Él ya había hablado con Abraham. Por eso en un momento Jesús le llega a decir a los religiosos que Abraham se gozó de su día. Dice, no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice. Qué extraordinaria afirmación, hermanos. Qué extraordinario. Génesis 32, 34 al 24, vemos también el acontecimiento que ocurre con Jacob. Cuando Jacob dice que está luchando con un varón. Y él dice, vi a Dios cara a cara. Él vio a Dios cara a cara, pero el texto dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces claramente está hablando de una cristofanía, una aparición preencarnada del Hijo de Dios. También lo vemos en Josué, hermanos. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. En un momento aparece un personaje que es el príncipe de los ejércitos del pueblo de Dios. ¿Y sabe lo que hace Josué? Josué se postra. Y hay algo particular. Cuando usted ve a Juan en Apocalipsis postrándose, el ángel le dice, levántate, soy consiervo tuyo. Pero la particularidad de este príncipe de los ejércitos del pueblo de Dios es que este príncipe recibe adoración. Este personaje no le dice levántate. Josué se postra y este varón recibe adoración. ¿Por qué recibe adoración? ¿Quién es el único que recibe adoración? Solo Dios. Solo Dios recibe adoración. Por lo tanto, estamos viendo aquí también, hermanos, esa imagen del Cristo preencarnado. Daniel capítulo 3, versículo 24 y 25. Hay otras más, hermanos, pero vamos a ver solo esta última. Daniel 3, 24 y 25. Ustedes se recuerdan de ese momento en donde están los amigos de Daniel, donde está esa estatua y ellos no se van a doblegar, sea que haya castigo o no haya castigo. Finalmente ellos no van a rendir culto a otro Dios que no sea el Dios de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Finalmente el horno es calentado 7 veces más, hasta los que los van a lanzar son quemados cuando lo lanzan, pero de repente se dan cuenta que no son 3 que están dentro del horno. Hay 4, y uno es semejante al Hijo de los dioses. Entonces claramente vemos otra vez una aparición de nuestro Señor Jesús antes de la encarnación. Hermanos, Dios no es un Dios lejano. Él siempre ha estado presente en medio de la historia de la humanidad, hermanos. Qué extraordinario verlo, no solamente en la encarnación. Él antes de la encarnación ya estaba relacionándose con su pueblo. El verbo ya había aparecido en medio de esta humanidad. Y ese verbo estaba en medio del horno. Y esos 3 hombres no sufrieron ningún daño. Qué extraordinario, hermanos. Una de las cosas que muchas personas llegan a decir en este tiempo, ¿por qué Dios hace las cosas tan difíciles? ¿Por qué tenemos que creer a través de un libro tan antiguo que no sabemos si en realidad es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Ellos llegan a decir, ¿por qué Dios no simplemente viene y se muestra? Pero la respuesta es tan sencilla, hermanos. Él ya vino. Él ya vino. Y lo crucificaron. Eso es lo que el hombre hace cuando Dios viene. Dios vino en forma de hombre y los hombres lo crucificaron. Eso es lo que sucedió. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la revelación más preciosa, que es la revelación escrita, que es su palabra, que el Espíritu Santo aplica en nuestro corazón. Por eso todas estas manifestaciones, hermanos, confirman que el mismo que nació en Belén es el Dios eterno que actuó en toda la historia. El mismo que nació en Belén es el mismo que actuó en toda la historia. Por eso alguien dijo, hermanos, la Navidad no introduce a Cristo en la historia, sino que introduce al Dios eterno en nuestra humanidad. No introduce a Cristo en la historia, sino que introduce al Dios eterno en nuestra
humanidad. Entonces, hermanos, vemos claramente las características de esta ciudad y también vemos, hermanos, la particularidad o la naturaleza del niño que ha nacido. Pero ahora quiero que nos enfaticemos, hermanos, en el pesebre, no distanciándonos de la persona del niño, sino viendo lo que dice versículo 12. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto servirá de señal. Por eso les decía en un principio, hermanos, de que el pesebre no es un detalle, simplemente no es una anécdota, sino que claramente es un mensaje, hermanos, que proviene del Señor. Lucas no lo está mencionando para generar ternura, sino para enseñarnos algo mucho más asombroso, para enseñarnos, hermanos, para qué vino Cristo. ¿Cuál es el propósito de su venida? Y en primer lugar, hermanos, el pesebre es una señal que Dios da. No es una señal que Lucas está dando, es una señal que Dios da. El ángel declara a los pastores lo siguiente, lo leo de nuevo. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño acostado en un pesebre. ¿Qué dice? ¿Un palacio? No, hermanos. ¿Una cuna real? No, un pesebre. Es un lugar destinado a animales. Y esto, hermanos, de alguna manera nos permite ver de que Dios está redefiniendo, hermanos, lo que es la grandeza. Escuche esto. Dios, a través de la señal del pesebre, está redefiniendo lo que es la grandeza. Para nosotros la grandeza es un palacio, un lugar muy acomodado, que no tengamos ningún tipo de dificultad, pero Dios está redefiniendo la grandeza y está dando a entender que la verdadera grandeza va a ser evidenciada en la humillación de su Hijo. La humillación de Cristo es la imagen más clara de la verdadera grandeza. Él no necesitaba evidenciar o demostrar que era rey. Él no necesitaba hacerlo. De hecho, cuando está en la cruz, le dicen, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero ¿qué había sucedido momentos antes? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él no necesitaba evidenciar nada ni demostrar nada, porque el testimonio de su Padre era lo que en realidad valía ante él. Ahora, él no necesita mostrar que él es un rey. Lo que Jesús está haciendo no es para reivindicar su trono, no es para ganar reconocimiento. Él está descendiendo para favorecer a su pueblo, hermanos. Él no lo está haciendo por un beneficio propio. Nosotros estamos viendo una vez más la condescendencia, cómo Dios baja y baja y baja cada vez más para relacionarse con los hombres. Él se humilla, hermanos, de manera voluntaria. Y eso lo vemos en toda la Escritura. Como cuando Cristo dice, a mí nadie me quita la vida, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso es lo que nos muestra la Escritura, hermanos. Y en segundo lugar, el pesebre está revelando algo. El pesebre está revelando el rechazo del mundo hacia Jesús. El pesebre ya prefigura el rechazo que va a tener este niño que ha nacido. Jesús no nació allí por casualidad, sino que nació allí porque es el propósito de Dios y en el tiempo es porque no había lugar para él en el mesón. No había lugar para el Señor Jesús. No había lugar para el Salvador del mundo. Por eso, desde su nacimiento, hermanos, desde su nacimiento, Cristo es rechazado. Y esto es un anticipo, hermanos, de lo que va a ser toda su vida y su ministerio. Y creo que Juan, en el capítulo 1, versículo 11, lo muestra de una manera categórica. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esa es la verdad del ministerio mesiánico de nuestro Señor. Esa es la realidad de la obra de nuestro Señor cuando vino a esta tierra a salvar. ¿Qué hace el mundo? Lo rechaza. ¿Qué hace el mundo? Lo menosprecia, hermanos. Eso es lo que hace el mundo con el Señor. Por eso, hermanos, el pesebre es el primer testimonio visible de que el mundo no recibió a su propio Creador. El mundo no lo recibió. El mundo por él fue hecho, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. Y en tercer lugar, hermanos, el pesebre anticipa el carácter del reino de Cristo. Él no vino a reinar por poder humano, Él no vino a ejercer su dominio como los hombres lo hacen, sino que Él vino a hacerlo por gracia.
Él vino a mostrar que el reinado del Hijo de Dios es un reino por gracia. Él no vino a buscar a personas autosuficientes, personas que tuvieran todo lo adecuado para ser parte de su reino, sino que Él vino a buscar personas que no tenían absolutamente nada. Por eso Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino? De las personas que pueden hacer todo por su cuenta, de los que tienen lo suficiente para presentarse ante Dios. No, de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Y hermanos, aquí es importante marcar algo. Cuando Jesús nace en este pesebre, además de las condiciones, además de la ciudad en la que nace, además de conocer que Él es un verdadero hombre y también es un verdadero Dios, hay una imagen extraordinaria, hermanos, en este evento. Y esto lo mencionó hace mucho tiempo, muchos años atrás, y fue una de las primeras, quizás, afirmaciones que escuché de Charles Spurgeon, que yo sé que todos ustedes lo conocen, pero él enfatizaba mucho algo, que en ese momento parece que el mundo se detiene en el momento que el Mesías ha nacido. Porque aquel que sostiene a todo el universo en un momento determinado en la historia está siendo sostenido por los brazos de una mujer. Hermanos, de verdad es extraordinario. El que sostiene todo con la palabra de su poder en un momento en la historia vino a este mundo y está siendo sostenido por los débiles brazos de una mujer. Una mujer que apenas podía sostenerse ella, una mujer que no podía caminar, tenía que ir en un asno, pero en un momento determinado sus brazos sostuvieron al Salvador. El Salvador del mundo, hermanos, fue sostenido por los débiles brazos de una mujer, hermanos. El Salvador del mundo fue alimentado por los pechos de una mujer, hermanos. Si hay un lugar más bajo que descender, hermanos, en realidad solamente nuestro Señor lo conoce. Nadie descendió más bajo que nuestro Señor. Nadie descendió más bajo. Desde el trono descendió al pesebre. Desde lugares altos y sublimes vino a estar en los brazos de una mujer y lloró como un niño llora, hermanos. Y seguramente estaba ensangrentado al momento que salió. Y me recuerdo que en el sermón anterior lo decía, hermanos, que lo más probable es que como no había nada, no habían asistentes, no había ni siquiera agua en ese momento, lo más seguro es que María tuvo que ocupar su velo o parte de sus ropas para poder limpiar al Salvador. Imagínese esa escena. Y usted después ve todo el camino del Señor y no lo ve solamente descendiendo en el pesebre, lo ve descendiendo en su ministerio, lo ve tocando leprosos, lo ve conversando con pecadores, lo ve conversando con prostitutas, lo ve llamando a publicanos, lo ve limpiando y lavando los pies de sus discípulos y lo ve tomando la cruz caminando hacia el Calvario. Hermanos, esa es la gloria del Evangelio, que el Rey vino a este mundo a morir por los pecados de su pueblo. Eso es lo que nos muestra en realidad el verdadero nacimiento de Jesús. Tiene, hermanos, el verdadero peso y sentido que Él vino a nacer para morir, para dar su vida en rescate por muchos. Por eso, hermanos, que el pesebre proclama algo, que Cristo es el Rey de los humildes. Él no es el rey de los ricos. Él no es el rey de los que pueden llevar su vida de su propia manera. Él es el rey de los quebrantados. Él es el rey de los pobres en espíritu, hermanos. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Por eso Cristo no nació en el lugar más digno, porque Él no vino a buscar dignidad, hermanos. Él hubiese podido nacer en el mejor lugar, pero Él no vino a buscar dignidad. Él vino a buscar a aquellos que no tenían absolutamente nada para ofrecerle. Él no vino a buscar mérito. Él dice que vino a pecadores, no a los justos. Él vino a los sanos y no a los enfermos. Él vino al enfermo y no al sano, porque solamente el enfermo tiene necesidad de médico. Y creo que con todo este escenario que hemos podido ver hasta ahora, hermanos, tenemos un escenario mucho más claro de cuál es el escenario, valga la redundancia, de cómo se desarrolló el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Mateo aporta otras cosas, pero tiene un propósito diferente al propósito de Lucas. Mateo empieza a conversar cuando vienen los magos
O cuando vienen, ¿cierto?, los sabios y conversan con Herodes y quiere mostrar cómo Herodes quiere darle muerte al niño que ha nacido y tiene un propósito completamente diferente. Pero de esto me quiero tomar solamente en un paréntesis. Cuando Mateo relata este acontecimiento, usted se da cuenta que los magos llegan, y cuando los magos llegan y conocen al niño y le entregan los presentes, que es oro, que es incienso y que es mirra, la palabra dice que estaba en una casa. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos conversado? Está en una casa. Por lo tanto, esa tradición de que cuando se hace el pesebre y están los magos ahí frente al niño en el pesebre, ya es un error, porque cuando los magos llegan, aproximadamente pudo haber pasado entre meses y 2 años. Por eso Herodes manda matar a todos los niños hasta 2 años, ¿cierto? Porque ya había pasado un tiempo. Por lo tanto, eso da por entender que cuando los magos llegan, Jesús ya no está en el pesebre. Dice claramente que ellos llegaron a una casa. Y eso de alguna forma anticipa algo. El pesebre, hermanos, es la señal clara de que ese niño será rechazado. Y al mismo tiempo la casa es una señal de que ese niño será adorado. Porque los magos vienen a adorar, pero al mismo tiempo marca claramente una persecución férrea, porque a pesar de la adoración de los magos, hay un hombre que lo quiere matar a toda costa. Pero no se va a llevar a cabo la voluntad de Herodes, sino se va a llevar a cabo la voluntad de Dios. Y ahora, hermanos, el último punto, el sentido bíblico de la Navidad. ¿Cuál es entonces el sentido bíblico de la Navidad, hermanos? Si nosotros no entendemos la Navidad a la luz del plan redentor del Señor, nosotros estaremos errando en nuestro concepto de lo que es la Navidad, hermanos, porque la Navidad no puede reducirse solamente al árbol, a las luces, a la cena. Ahora, ¿esto será que lo podemos llevar a cabo? Personalmente, hermanos, no veo inconveniente en que alguien lo pueda hacer. El problema es cuando el árbol, las luces y las cenas reemplazan a Cristo. Ese es el gran problema. Cuando finalmente el centro de la Navidad es la cena, el centro de la Navidad es su gran árbol, cuando usted y yo nos desesperamos por comprar regalos, porque la casa esté adornada, y finalmente nuestro corazón se inclinó a esta fiesta y no le rindió adoración a aquel que es el centro y propósito de la Navidad. Si Cristo no es el centro, hermanos, no hay Navidad. Si la Navidad es el nacimiento del Salvador, ¿qué sentido tiene la Navidad sin Jesús? Ninguno. Ninguno, hermanos. Es por eso que no importa, hermanos, si usted quizás no tiene la condición económica para comprarse un árbol, no importa que su arbolito tenga pocos adornos, no importa que las otras casas estén llenas de luces y la suya no tiene nada. Qué triste, qué Navidad más aburrida. Hermanos, la Navidad no consiste en eso. ¿Cómo que Navidad más aburrida? El Rey de toda la creación descendió, se metió en el vientre de una mujer y vino a nacer en la condición más precaria que alguien puede nacer. Qué triste, qué pena. No, hermanos, esa es la muestra más grande de grandeza. Es la muestra más grande de grandeza. Y la muestra más grande de grandeza no la dimos nosotros, sino la dio aquel que es grandioso por excelencia. Es Dios, hermanos. Por eso no puede focalizarse en esas cosas. La Navidad, según Juan capítulo 3, versículo 16, es que el Padre ha dado a su Hijo. Esa es la Navidad según Juan 3, 16. La Navidad según Mateo 20, 28 es que el Hijo vino a este mundo para poder dar su vida en rescate de su pueblo. La Navidad según Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20 es que el Hijo vino para reconciliar por medio de sí todas las cosas. Esa es la Navidad según el apóstol Pablo en Colosenses. Por eso claramente expresa el versículo 20 que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa es la Navidad a la luz de las Escrituras. Por eso, hermanos, claramente es importante que nosotros entendamos que podemos celebrar la Navidad, pero porque entendemos el motivo real. Si no entendemos esto, hermanos, no vamos a comprender absolutamente nada. Porque escuche esto, el Señor Jesús no santificó un día para su nacimiento, pero sí santificó a un pueblo mediante su muerte. Eso sí lo hizo. Él no apartó un día para celebrar su nacimiento, pero sí Él apartó un pueblo por medio de su muerte. Él nunca ordenó que celebráramos su nacimiento.
No hay una ordenanza directa a celebrar su nacimiento, pero cuando entendemos que el Dios Todopoderoso vino a este mundo, el Eterno vino al tiempo, hermanos, hay motivos de sobra para celebrar. Porque aquel que vino a nacer es el mismo que vino a morir. Y es el mismo que fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos. Es el mismo, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos, hermanos. Y como conclusión, de forma práctica, no puedo quedarme con esto, hermanos. Es algo que hace mucho tiempo impactó mi vida y quiero compartirlo una vez más. Los hermanos que estuvieron en ese momento, sé que se recuerdan de esta parte, y los que no van a ser también bendecidos a través de esto. Pero claramente, hermanos, Cristo no eligió a Belén por ser la mejor ciudad. No la eligió por ser el lugar con mejores comodidades. De la misma manera en que eligió, hermanos, a Belén, fue la misma manera en que nos eligió a nosotros. La indignidad de Belén fue lo que trajo la grandeza del Mesías. La indignidad de su corazón y la indignidad del mío fue lo que atrajo al Señor. Nunca Él vino por causa de nuestra dignidad, hermanos. Por eso la indignidad de ese pesebre no puede remontarse simplemente a un hecho histórico, porque la misma indignidad de ese pesebre es la misma indignidad de nuestros corazones. Nada en nosotros, hermanos, nada en nosotros estaba en condiciones para que Él viniera a morar en nosotros. ¿O acaso Jesús solo nació en Belén? ¿Jesús solo nació en Belén? ¿Acaso Él no ha nacido en el corazón de pecadores como nosotros? ¿Acaso nuestro corazón no tiene aún más indignidad que ese pesebre? Hermanos, ese pesebre tenía mal olor porque habían animales. Nuestro corazón estaba podrido. Nuestro corazón estaba en peores condiciones que ese pesebre. Pero usted se da cuenta que este Señor viene a lugares que nadie iría. Un día unos religiosos le dijeron, si este fuera profeta, sabría qué y qué clase de mujer es esta. Él sabía muy bien qué mujer y qué clase de mujer era. El tema es que él venía a relacionarse precisamente con mujeres como ella. Él venía a derramar gracia y perdón y transformar vida de mujeres como esas. Entonces, por eso es importante que no podemos perder de vista que esa ciudad de Belén fue real, que ese pesebre fue real, pero también hoy día en una comuna como esta, hay hombres y mujeres que estaban en peores condiciones que ese lugar. Y que en un momento determinado en la historia también no había lugar para Él en nosotros. Lo menospreciamos, lo desechamos, igual como fue menospreciado en ese tiempo. Y Él no vino porque lo llamamos, Él vino porque quiso venir. Él se quedó no porque estaba en las condiciones, Él se quedó porque quiso quedarse, hermanos. No fue nosotros, no fue nuestra dignidad, fue su gracia soberana, fue su amor divino que lo hizo quedarse en nosotros. Por eso, hermanos, la esencia de la Navidad es esta: nuevas de gran gozo, ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Y es, hermanos, ayer, hoy y siempre, es el verdadero motivo de gran gozo que se celebra en la Navidad. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre bueno, Dios de toda gracia, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Oh Señor, quizás nosotros aún caemos, Señor, en materialismo, en consumismo en este tiempo, y estamos preocupados qué regalar, si nos van a regalar o todo tipo de cosas, Señor. Pero perdemos de vista que el mayor de todos los regalos ya fue dado. Que el mayor, Señor, de todos los regalos, el que no podríamos haber comprado ni aún con nuestra propia vida, fue dado y fue dado de gracia. Oh Señor, por eso si agradecemos por algo, no es solo por nuestra vida, no es solo por la salud, no es porque nos has provisto, Señor, sino damos gracias por Cristo. Damos gracias por Cristo nuestro Señor, quien dio su vida para darnos vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, oramos para que no permitas que nuestro tiempo, nuestra cultura, Señor, pueda cambiar, Dios mío, la esencia de lo que nosotros vemos en las Escrituras, que no nos afecte nuestro tiempo y no nos desvíe del verdadero sentido de la Navidad. Oh Señor, nuevas de gran gozo, ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. A ti sea la gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.